Vamos a hablar ahora de clases abstractas, métodos abstractos y clases parciales. Clases abstractas proveen una implementación parcial que se ha heredado por las clases derivadas. Nunca una clase abstracta podrá ser instanciada, no permite que se haga un abstracto ni un abstracto. No pueden ser instanciadas, tiene métodos comunes a varias clases, pero no puede ser una instancia en él. Quiere decir que puede heredar de otras clases, puede heredar de interfaces, pero no puede implementarse con un new. Sí se puede implementar una heredera con esto, porque ya lo vimos como se hacía boxing y unboxing, pero nunca se puede hacer de una clase abstracta un new. Utiliza el calificador en C#, abstract en C. Por ejemplo, la clase animal, la que hereda el perro, el pato y el caballo, es un ejemplo, ¿no? Y yo podría decir animal, caballo, igual a new caballo. Y directamente implementaría con los métodos que tiene implementada la clase abstracta, se podrían ejecutar. No se podrían ejecutar los que no están en la clase abstracta, los que están heredados. Pero sí, los métodos esos son métodos virtuales, por lo tanto pueden cargarse. ¿Cómo se define una clase abstracta? Fíjense, acá hay una clase abstracta mostrada a través de una interfaz y transporte que tiene el nombre, ¿no? El transporte tiene nuestro nombre. Y crea una clase abstracta en la cual tiene dos clases concretas, el taxi y el colectivo, que son concretas. Y corre con esta interfase. Cualquier idea de esta será esa interfase. Métodos abstractos. Solo se implementan en clases abstractas. No pueden contener implementación. Quiere decir que se define, pero no se abren las llaves. Directamente va un punto y coma. Deben ser implementadas por la clase derivada. Utiliza el calificador abstracto en C#. Por ejemplo, public abstract void, tal cosa. Los métodos abstractos son virtuales, por lo cual siempre va a haber que hacer un override en los herederos. Los métodos abstractos pueden sobreescribir métodos de la clase base identificadora como virtuales. También se pueden sobreescribir. Y los métodos abstractos pueden sobreescribir métodos de la clase base declarados como override también. Quiere decir que si yo tengo una clase abstracta y heredero de alguien que tiene métodos virtuales, se pueden sobreescribir y heredar. Clases parciales. Esta es una cosa nueva que sale, no tan nueva porque salió en el 2005, que fue en el Framework 2.0. Permite que una implementación abarque múltiples archivos. Es válido para clases y estructuras en las interfaces de C y C interfaces. Se hacen clases parciales. Declaradas utilizando el modificador parcial. Podrían ser, si había una interfase muy grande, muy larga, hacerse en 2 o 3 partes. Provee una serie de beneficios. Implementaciones grandes pueden ser divididas y esto es interesante para implementarlo y pueden ser también directamente programadas por separado y después cuando se compila todo el código se genera automáticamente. Previene que la regeneración de código sobrescriba los cambios. Es utilizado para WinForm, datasets fuertemente tipados y también para las páginas SPX, que se utilizan como y datasets fuertemente tipados también. Y los datasets tipados en general no los vamos a tocar, pero son interesantes y eso lo desarrolla Adonet. Varios desarrolladores al mismo tiempo pueden trabajar con una parte de la clase parcial. Y entonces pueden ejecutarse, los tiempos de programación se pueden achicar. ¿Cómo se hace esto? Vamos a dar un ejemplo. Tenemos un código que está en la clase 1SS que se llama la partial class demo.
que hace un public demo con SolarWrite P1. En esta cosa está usando Using System. Veamos en la clase 2. En la clase 2 se pone public partial class también, demo. Y se le pone un private int. Entonces yo tengo un public demo que es este y tiene un private int. Y ahora en la clase 3 voy a ponerla, pero va a tener errores. Y vamos a ver cuáles son los 3 errores que hay y hay una cosa que está bien. Primera, pongo public class demo, lo cual está mal. ¿Por qué? Acá lo vemos, el error 1 es causado por la carencia del partial class en la declaración. Acá estoy diciendo una clase pública, por lo tanto hay un error porque acá tengo clases parciales. Lo barre. En C# todas las partes de la parciales son declaradas parcial. El error 2 consiste en esto, fíjese, un private int, ya que ya estaba puesta en la clase parcial esta, private int, y no puedo definir dos veces la misma variable, al mismo tiempo en una clase parcial y en otra. Si se ejecuta acá, va a hacerse aquí. Sí, puede ser un private in j, vean que iría si estaba con un parcial acá, in j. Este sería el error 2. Y el error 3 sería esto, fíjense, public void test, con SolarWrite P1. Fíjense que acá en el public demo, que era el constructor, hacía con SolarWrite P1. Pero acá, ¿cuál es lo que está mal? Lo que está mal es que acá no está definido el using. Los using siempre hay que definirlos en todas las clases parciales, porque pueden tener distintos using acá. Lo que no se usa, no se usa. Si lo hubiera puesto System con SolarWrite Press, hubiera sido. Pero si no, los using tienen que estar. Esto es lo que dice acá. Este es el error más sutil y es debido al factor de que aunque el archivo 1 se incluye en la directiva using para el Netspace System, este Netspace contiene la clase consola y el archivo class 3 no lo tiene, por lo tanto, era lo que yo dije. Veamos qué es Adonet. Adonet provee un conjunto de clases para trabajar con datos. Es una evolución más de un sistema diseñado para entornos desconectados. El Adonet me permite crear varios modelos de programación con soporte XML. El soporte XML es un soporte como el que hemos visto, por ejemplo, en el lenguaje del web config. Se abre un tag con un tipo de cosa, se cierra el tag, lo mismo que en HTML, con el barra. Y este apertura y cierre de tag dentro de cada una va generando distintos objetos con distintos métodos y distintas clases. En el inner text o en el inner HTML se guarda lo que se quiere hacer. Este conjunto de clases, interfaces, estructuras y enumeraciones manejan el acceso a datos dentro del Net Framework. Es una cosa típicamente de Microsoft. ¿Cuáles son los Netspace de Adonet? System Data, que es la que maneja todos los archivos en memoria. Hay dos tipos de datas. La data table, fundamentalmente, y después teníamos el dataset, que es para manejar varias tablas. System Common. El System Common me genera las clases abstractas, las distintas clases abstractas que van a ser utilizadas después en las que acceden directamente a las bases de datos. De estas clases se heredan acá System SQL Client, System OLDB, System ODBC y System Oracle Client. Todas estas van a tener una misma forma de comportamiento por herencia. El System SQL Client es el que vamos a usar nosotros. Están varios objetos que son heredados de System Common, que es, por ejemplo, SQL Command, SQL Connection, SQL Data Reader. Son objetos que luego vamos a ver cómo trabajan, lo vamos a aplicar en el próximo
en la próxima PPT, PowerPoint. Las demás no las voy a usar, se podrían usar, pero eso con la experiencia que tengan en esto, van a usarlas en las otras. Y directamente con la ayuda también de nuestro amigo Google. Bueno, ¿qué es un data table? Esto es la importante porque esta la vamos a usar y la vamos a usar precisamente para cuando conectemos las conexiones. El criterio es este, es el objeto central de la biblioteca .NET. El esquema está definido por una data column, que serían las columnas. Cuando es una tabla se divide en columnas y filas. Entonces, el esquema está definido en las columnas. Cada columna va a tener un nombre, va a tener, por ejemplo, cuáles son las constraints o restricciones que van a tener, si es única, si se le permite que se entre los datos en vacío, si son clave, si son de tipo entero, de qué tipo son, eso lo va a definir el data column. Y una vez que se define todo el esquema, por eso la tabla tiene un esquema, y que ese esquema va a mantener la integridad. Entre ellos también está la clave primaria, y también está, cuando hagamos relaciones entre tablas, podía darse también otras cosas, que estaría en un dataset, donde el dataset tiene un conjunto de tablas, un conjunto de relaciones. Esas relaciones son parecidas con la foreign key, que hemos hablado, que hemos implementado en SQL. No vamos a usar los datasets, aunque muchas veces lo podríamos usar con datasets tipados. Lo hemos usado, pero yo este año no lo voy a explicar. Porque no tiene el objetivo. Y el año que viene tampoco. Así que los dejo con la incógnita. Si ustedes quieren investigar, yo tengo acá una biblioteca de .NET para trabajar con esto y pueden hacerlo. El que quiere investigar más. Y el que quiere investigar más, bueno, a los libros. Bueno, por medio de sus eventos podemos controlar los diferentes estados de los registros. Lo que pasa es que desconoce el origen de los datos, por lo que funciona como una entidad independiente de ellos. No lo estoy trabajando en memoria, lo que va a detener son las relaciones que están definidas ahí. ¿Cómo se compone un data table? Un data table se compone por las data columns y data rows. Fíjense que está System Data Data Table, System Data Data Row, que serían las filas, System Data Data Column, que serían las columnas. Estos son colecciones. Las colecciones, si ustedes, bueno, acá Data Row quedó un poquito chiquito, no tenía que ser un poquito más grande para que esta W entrara adentro. Ustedes van a ver cómo trabaja esto. Una colección tiene una propiedad count para indicar la cantidad de columnas que tiene la columns count. Me va a dar las columnas. Y también tiene una propiedad rows, acá, la tabla. Y las rows son la cantidad de filas que tiene. Entonces vamos a ver cómo se van a hacer estas colecciones. La data table es XML serializable. Quiere decir que se puede serializar. Serializar significa que se puede identificar como un objeto directamente cuando se defina el esquema. Y también se puede cargar los datos en el XML y se puede guardar el XML como un archivo. Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta experiencia que nos va a tocar ahora en la parte de ejercitación. No lo vamos a usar después cuando usemos la base de datos, pero como elemento previo vemos otros medios de persistencia, no solamente el que hablamos antes en las otras presentaciones, sino que nos vamos a encontrar ante una cosa nueva. Hay un método data table que se llama dataset load. El data table load carga una cosa que todavía no hemos visto, que es un data reader. Lo recorre y lo carga. Quiere decir que de una búsqueda que yo haga una consulta SQL, le va a cargar. Pero esto todavía no lo vamos a usar. Lo vamos a usar en la próxima. Hay un método DataView, toTable, también que puedo generar una vista de la tabla. No necesito por qué que se vea la tabla, sino una vista. Está también el método RowState, que esto está permitido cuando yo utilice
data rows como tipados, y entonces sí le permite que sea eh, adherido, modificado, o borrado. Cuando le pone esos estados, directamente se pueden ejecutar eh, estos controles con otra cosa que yo no voy a usar del SQL Client. Está la conexión, pero tenemos otros métodos que pueden hacerse. Esos no los voy a usar. Vamos a usar lo más sencillo y lo más fácil después en la próxima. Bueno, es una API de proveedor independiente. ¿Cuáles son los métodos importantes? El del data row, este es un objeto de la data row vacía, devuelve un data row del esquema data table. New row se pone un data table, dt igual new data table, dt new row va generando un objeto con las columnas y los datos que sean autonuméricos en la tabla. Esa fila que tiene así, directamente le permite que yo ejecute. Tiene también lo que se llama read XML esquema y read XML. Primero hay que leer el esquema. Yo puedo generar una tabla genérica sin tener nada, ni columnas, ni nada, ni nombre. Cuando yo leo el esquema, le pone el nombre a la tabla, le pone todas las columnas que tiene y todas las filas que va a tener, cómo van a ser las filas. El read XML, una vez que tiene el esquema, carga el contenido del data table de la base de datos del archivo XML que lo tiene. Y directamente lo carga. El rows, que es del data table, también es la propiedad de la colección de rows contenidos dentro del data table. Por ejemplo, el rows tiene la propiedad count, que me da la cantidad, y el rows puede ser un rows i, que sería el 0 el primero, el 2 el segundo, el 3 el tercero, etcétera, etcétera. Y se lo permite recorrer con un for each, directamente. For each data rows in dt rows, por ejemplo, y se va recorriendo uno por uno. El select es un método por el cual se pueden hacer consultas sobre los data rows cargados. Esta tampoco la vamos a usar. El write XML es que escribe un archivo XML el contenido del data table. El write XML esquema escribe el esquema, que serían las tablas y todos los constraints que tiene. El método columns me está diciendo la colección de columnas que tiene el data column. Insertamos un objeto con el método add de una columna. Y el remove elimina la columna. El load carga el data row en base a un origen especificado del data reader. Y el merge combina los rows entre múltiples tablas de datos. Esto tampoco lo vamos a usar. Pero también se puede consultar cómo hacerlo. En Microsoft hay 20.000 ejemplos ahí para hacerlo. Bueno, ¿cómo se declara un data table? System data, data table, table, fíjese que tiene un nombre bastante jorobado, ¿no? El new system data, data table, y acá se le pone el data name o no. Hay 20.000 maneras, no digo 20.000 maneras, pero tiene varias sobrecargas. El constructor, este es el constructor, data table. Declara un objeto data column y especifica el nombre. Fíjense, system data column con el nombre, genera el nombre. Acá genera las columnas, acá determina los rows, con un tabla, a esta tabla la defina como la tabla table, esta, hace un new row, que ya lo tenía la columna, hasta ahora tiene una columna sola, nombre, ¿no? Y entonces ahora pone row data, que es este, que está acá, entre corchetes nombre, igual a Jaime. También podría poner row data, como acá hubiera creado otra tabla, así con el new row. Le digo, en vez de nombre, le pongo 0, que sería el primero. Si hubiera 2, pondría 0 y 1, ¿no? Y así sucesivamente. Una vez que tengo los rows creados, con todos los datos cargados, lo que hago es la table rows add y van cargando los distintos rows que tiene. Pero para eso siempre tiene que provenir de algún new row que se va dando.
Vamos a hablar de algo que es el problema de cómo manejar estas cosas, que es el patrón Singleton. El patrón Singleton es uno de los patrones que hay de diseño, quizá uno de los más utilizados. Los patrones de diseño, va a llegar un momento que vamos a hablar algo de eso. Esto determina un poco la diferencia entre un analista que realmente trabaja y que está en otro nivel de arquitectura de software, del análisis y de la ejecución que hacemos nosotros. Nosotros ejecutamos esto, hablamos de interfaces, hablamos de clases y todo eso. Los analistas ya hablan de otra cosa, de los módulos directamente, y piensan cómo se maneja todo esto. Y para ello tienen que valerse de la idea de los patrones. Vamos a verlo después, esto. Pero este patrón Singleton es muy importante porque lo vamos a usar nosotros. El patrón Singleton es un patrón de diseño que da una instancia única. La clase, voy a aclarar una cosa. Si yo genero una clase estática, también me da una instancia, pero es heredera nada más que de object. No admite herencia, no admite implementación. La clase abstracta, todos los datos están definidos como datos abstractos y todos los elementos que se manejan, ya sean públicos o privados, son de tipo abstracto. Digo abstracto, estático, todos son de tipo estático, perdón. Hablaba abstracto, ahora ya pasé a estático. Entonces, en una clase estática, los métodos, los patrones y todo, estática, no permiten valores de instancia porque no hay instancias. Es todo dependiente de la clase. Las funciones son dependientes de la clase. Cualquier clase estática dijimos que era dependiente de la clase. El patrón Singleton, instancia única, está diseñado para restringir la creación de objetos. Yo no puedo hacer 20 objetos. Y esto es muy importante cuando yo quiero manejar los datos a través de un solo objeto. Nadie meta mano con otro objeto, cree otro objeto y se meta la mano sobre la base de datos y sobre este tipo de cosas. En general, cuando yo tengo una estructura de datos que la guardo en un archivo y las tengo en un archivo, es preferible que la maneje un objeto y no 20 objetos. Porque si no la pueden hacer pelota en cualquier momento. Bueno, su intención consiste en garantizar que una clase solo tenga una instancia y proporcionar un punto de acceso global a ella. El patrón es un patrón de diseño que se lo denomina creacional. Cuando ustedes vean el tema de los patrones, vamos a explicar que hay diferentes patrones creacionales, de comportamiento, etc. El patrón de diseño Singleton, que es soltero, recibe el nombre debido a que solo se puede tener una única instancia. Para garantizar eso es medio complicado. A veces se usaron llaves, se usaron otro tema, que para que no vengan dos personas a hacer un new de ese mismo objeto. Entonces se elimina el new. Se hace de alguna manera que no se pueda hacer un new del objeto. ¿Cómo se hace eso? Esto se logra restringiendo la libre creación de instancias de esta clase mediante un operador new, pero sobre un método constructor privado. El constructor tiene que ser privado. Sobre todo el constructor por defecto, que es el que va sin ningún parámetro. Y ningún otro, no se puede crear ningún otro constructor. Si cuando el constructor por defecto queda privado, ya no se puede crear ningún otro constructor. Entonces tenemos un constructor privado y un método estático para obtener la instancia. La intención de este patrón es garantizar que solamente puede existir una única instancia, una determinada clase que exista una referencia global en toda la aplicación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, acá tenemos el class diagram, es el diagrama de clases. El singleton tiene un singleton instancia que es privado y que se le hace un new. Y el método getInstance devuelve este singleton instance. Esto se lo devuelve con un new al cliente. No lo hace en el método getInstance, el new de getInstance, sino que lo único que devuelve es esto que se va a instanciar, este estático privado, se va a instanciar directamente y dura toda la vida de aplicación. Y el use de esto va a invocar
al getInstance directamente y se va a obtener el singleton. Vamos a ver cómo lo hacemos. El patrón singleton en el mundo real. Mediante la implementación de un patrón singleton crearemos una aplicación que permita gestionar la configuración de un sistema de un único punto centralizado. Así, cuando la aplicación se inicie, cargará la configuración inicial y estará disponible para toda la aplicación. Fíjense que estas son muy comunes, esta aplicación. Tengo una aplicación cliente, configuración store, que sería el almacenamiento. Esto vamos a hacerlo, pero no lo voy a hacer por el singleton, lo voy a hacer directamente, en este caso porque voy a manejarlo casi monolítico, ¿no? Pero en general, si no, tendría que hacerlo por un singleton. La configuración tiene los distintos módulos que yo voy a ir creando, y esos módulos me van a permitir que se ejecuten ahí a través del cliente por el mismo patrón. Las bibliotecas de clases. Las bibliotecas de clases son el concepto de bibliotecas compartidas de NET. Son las clases, directamente cuando yo quiero una biblioteca de clases, voy a crearla cuando abro el proyecto. Luego pongo un new class, ¿no? Directamente una biblioteca de clases. Por ejemplo, acá yo tengo varias bibliotecas de clases. También se puede usar para cargar funcionalidades no necesarias o no conocidas al inicio de la aplicación. Su compilación genera una DLL situada en el directorio. Cuando yo abro el proyecto, quiero un nuevo proyecto, busco una class library de .NET. Vamos a ver cómo se genera eso. Y entonces esa class library no va a poder ser ejecutable, pero sí me sirve para generar clases ahí que luego van a ser utilizadas posteriormente al referenciar esas clases o usar la DLL que generó esa clase, que es la más fácil usando la DLL. Se la pego directamente en el bin, debug o release, se pegan los dos y entonces queda encapsulada en ese bin todas las clases como una nueva biblioteca que me permite que yo pueda ejecutar y correr. Esto es lo que vamos a usar muy bien en la estructura de capas que vamos a hablar después. Por ejemplo, hay una capa acá, que es la capa de video que vamos a tener. Bueno, esto lo vimos en el video, para hacer la capa del cliente. Bueno, vamos a hablar un poco de la actividad 3, que va a tener que generar una estructura de capas que permita administración de imágenes, guardar, eliminar, devolver la URL en un subdirectorio de imágenes y un prefijo. Generar un algoritmo de dispersión. Esto va a ser la clase básica. Y clases e interfaces que hereden de una interfaz y que contengan un ID y permitan altas, bajas modificaciones, bajas y modificaciones de imágenes. Fíjense que también voy a hacer una clase abstracta que me permita guardar la tabla, recuperar la tabla, generar la tabla, modificar el registro y listar una tabla JSON. Yo acá voy a usar el diagrama de clases, en el cual voy a tener el EID. Acá, este EID es una imagen que va a cargar unos datos, pero además va a generar acá un AEBM find. Este va a tener el método add, erase, delete y find, que es add agrega a la interfase, agrega directamente al sistema persistente un objeto, el delete, el erase lo elimina, el modify lo modifica, el find encuentra un objeto dentro de esa clase persistente. El image también me va a permitir manejar las imágenes y tiene una IABM FileTable que va a necesitar de esta interfase para manejar imágenes. Este me va a permitir altas, bajas y modificaciones.
Y el basic table, que es un objeto que voy a crear, que es de tipo abstracto. Ustedes ven que cuando está inclinado acá en el diagrama está indicando que es un abstracto. Una clase abstracta que va a tener métodos abstractos no va a tener instancias, tiene que heredar de esta. Y ahora tenemos el image. El image va a heredar del makeImage. Y makeImage, que no sé si no lo tengo acá. Después lo vemos, está puesto en otro lado. Tengo el Hishashin, el Shoa, también que eran los métodos de dispersión. El JSON, que me va a dar la interfase que va a usarse en JSON. Todas estas interfaces, todas estas clases las voy a trabajar. No las voy a trabajar con Singleton, pero sí las vamos a trabajar en la próxima. Vamos a ver la capa básica de interfaces, que la tengo ahí, en Space básica. Fíjense que yo tengo varias interfaces y eso lo voy a agrupar después. Entonces veamos la primera interfase, EID, que es la de arriba. Está acá abajo, tiene nada más que un int ID, que tiene un get y un set. Además de la interfase EID, acá está desagregada el IVA ABM File, que acá me dice todo el detalle de cómo, qué es. Tiene el add, el erase, el find, el modify. Son todos los elementos que va a tener este elemento. Tiene un void modify, un void add, un erase. Quiere decir que todo esto se va a tener que implementar cuando haga una heredera de esto. Ahora vean, por ejemplo, el image. El image tiene un parámetro, LAD, que pasa un parámetro file load y un string data. Esto es importante porque me define cómo voy a agregar una imagen. Tengo una imagen, también puedo pasar el string data. El file load, ¿por qué? Porque va a ser cargado, es un HTTP post file, que son los archivos que nosotros cargamos. Ya lo han visto el HTTP post file. Ustedes lo conocen por haber trabajado como trabajamos en Web Escuela. Entonces este post file me lo va a cargar directamente y también va a pasar un data. En ese data vamos a ver qué data se pasan. Se pasa el ID, va a ser el archivo base, que en nuestro caso casi siempre es imágenes, un directorio, que va a ser el nombre del directorio donde va a estar la imagen, y un prefijo. Y lo separo por un punto y coma, luego se splitea y se le pasa a la clave que vamos a usar. Ahora fíjense ustedes, el método add tiene esto, el método erase tiene también el data, teniendo el ID y borra por el ID. Y el URL me va a devolver con el string data, ya no paso file URL, lo mismo que va acá, se hace ese split y directamente me devuelve la URL que tiene la clase que tiene el archivo. Bueno, y veamos ahora esta IABMF. La IABMF es una clase, vamos a mirarla de vuelta, que tiene el método list. Es un método que no lo habíamos implementado todavía con el ABM, quiere decir que le agregué un método que obtiene la lista. Pero fíjense que es un string. Ese string va a ser un JSON, el mismo JSON que vamos a usar, que usábamos cuando mandábamos contenido del archivo JSON. Esto va a generarlo, pero lo va a generar en el servidor y me va a mandar la imagen al servidor. El path schema es el que tiene un get. Me va a indicar en qué dirección va a estar guardado el XML, el XML esquema. Y el path me va a decir dónde está guardado el XML. Alumno, XML, lo que sea. El create crea el formulario. El save guarda el formulario. No, el formulario, perdón, la tabla. Y el system data, con el método load, apunta a un objeto y lo carga. Bueno, acá el IM
IIM es la interfase que yo había mostrado acá. Fíjense, esta, que está ahí imagen. Quiere decir que va a tener todos los métodos adder, as y todo, y después se van a tener que construir o implementar, como hemos dicho. Veamos ahora el IJSON. Todavía estamos hablando en las imágenes. Y está el iMakeImage, que no lo había puesto, pero que también de esta se va a heredar. Fíjese, el iMakeImage hereda de iMage, que era ese que tenía el add, el ACE y el URL. Fíjense, acá el iMakeImage tiene el dir base, que sería en nuestro caso, a veces lo ponemos con un get y un set. El directory, todos estos van a ser get, así que acá están mal puestos. Sí, después lo tenemos que corregir, pero son todos get acá. Nada más. El path también es un get y el prefix sí es un get y un set. Y acá tengo un reset prefix, es decir, reset prefix es que resetea el prefijo. Este otro me permite cambiar el prefijo. El prefijo sería, por ejemplo, alumnos, y se puede agregar con un alumno guión bajo y un alumno sin guión bajo, y con eso tendríamos los productos. Y también tiene lo que se llama split data, que era para abrir ese data que teníamos, que encontraban los servidores de cada una de estas cosas. Veamos ahora directamente la interfase IJSON. Es otra de las interfaces importantes que sirven para generar JSONs. Tienen dos. Primeramente el addObject, que me va a permitir, dado un string de padre, un objeto padre, y un objeto hijo, que se va a generar con esto, con el nombre y con el valor. Y directamente lo va a implementar. Estas dos maneras van a ser utilizadas después. Ahora no vamos a usar mucho esto, nada más que en una sola instancia, pero este otro, System Data, Data Row, sí, porque me devuelve el JSON directamente como un objeto de un Data Row, con el nombre y de cada uno de los campos y con el valor. Vamos a ver cómo se implementa. El eHashing sería otro, pero este es para dispersor. Yo paso un data y directamente tengo un método data que me va a dar un string dispersado. Este es para otra cosa, es la otra funcionalidad que no tiene nada que ver con las tablas. Bueno, veamos el IABMF, que ya lo dije, el list, el path schema, el path, que está el get, el create, que crea, el save, el data load y el imagen. Vamos a ver cómo el imagen primeramente tiene el parámetro. En esta es una clase. Acá voy a hablar una clase. Ya no es una interfaz. Ah, no, sí, es una interfaz todavía. Esta es el ID. Bueno, tiene el método add, tiene el método erase, tiene el método URL. Veamos cómo se construye. Ya lo estamos dando de vuelta esto.